La debilidad de la oposición mexicana no es un efecto nada más colateral de la habilidad política de Morena, ni es el resultado inevitable de una correlación de fuerzas adversas, no, para nada. En gran medida es un producto casero, hecho en casa, a la medida. Es el fruto directo de montones de decisiones deliberadas, de egos de dirigencia desbordados, una incapacidad crónica, patológica casi, de subordinar los intereses particulares al único objetivo que debería de importar: detener y revertir la hegemonía oficialista. Mientras que la Cuarta Transformación está consolidando el poder, reforma instituciones a medida, administra muy eficazmente el relato, las transferencias. La oposición se ha dedicado a administrarse a sí misma, a pelearse por espacios pequeñitos, a cultivar purezas ideológicas que solamente sirven para perder con la cabeza en alto. Entonces el resultado es muy predecible, es casi patético. Cada fragmentación, cada cálculo pequeño, cada doble discurso le regala tiempo, territorio, legitimidad a un proyecto que dicen combatir. El Partido Acción Nacional, con Jorge Romero, conscientemente eligió el camino de aislarse, del aislamiento. En octubre del año pasado, con la solemnidad de que aquel que cree estar refundando un partido, anunció el fin de las alianzas con el PRI y la apuesta por recuperar la marca panista. Un discurso que se envuelve en una retórica de pureza ideológica, de recuperación de identidad. Dijo: ya no más de coaliciones que nos diluyan. En la práctica es un suicidio electoral de manual. Lo acabamos de ver en Coahuila. El PAN ya no existe en Coahuila. Hay estados clave como Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, precisamente donde se van a jugar las gubernaturas de 2027, en donde las dirigencias locales se están revelando con una claridad que la cúpula nacional está ignorando. Ellos conocen la aritmética básica, esa que Jorge Romero parece olvidar. Sin sumar los votos que todavía puede aportar el PRI, las posibilidades reales de derrotar a Morena se reducen. Y no es ningún romanticismo, son números fríos. Un candidato panista solo en varios de esos estados no alcanza. Un candidato de coalición sí podría hacerlo. Pero la línea nacional en el PAN sigue siendo privilegiar el control interno, la independencia sobre la competitividad electoral. Sí es cierto que Jorge Romero ha comenzado a cambiar un poquito su lenguaje. Ha sacado frases recientemente como: en el PAN vamos por triunfos, no por derrotas. Frases que intentan suavizar el dogmatismo con el que inició el año pasado. Pero la dirección estratégica no ha cambiado. Se sigue apostando por una pureza partidista que, en el contexto que vivimos actualmente en México, equivale a regalarle distritos, municipios y gobernaturas al oficialismo. Una decisión que no fortalece el PAN, sino que lo debilita completamente. Convierte al partido en una fuerza que prefiere perder enarbolando una bandera de pureza antes que ganar pragmáticamente. Lo que cualquier oposición seria debería de practicar cuando está enfrentando un adversario hegemónico, un adversario tan tramposo con todo el dinero del país. Mientras tanto, la Cuarta Transformación está avanzando sin prisa, pero tampoco sin pausa, y está consolidando poder en territorios, legislativo. Cada negativa que haya a las coaliciones no es la defensa de ningún principio elevado, es la defensa del proyecto personal de la dirigencia nacional. Y de pasada, un regalo envuelto en papel de pureza ideológica para Morena. Es una manera sumamente elegante de autoinfligirse derrotas. El caso de Nuevo León nos deja ver crudamente lo que está ocurriendo. A nivel nacional predican la independencia, pero a nivel local ya están negociando acercamientos con figuras con Adrián de la Garza. Las bases y los operadores están comprendiendo lo que la cúpula del PAN no quiere aceptar. Sin sumar no hay ninguna victoria posible. Y lo mismo está ocurriendo en Sonora, en Chihuahua, en muchos otros estados donde el panismo local está viendo con exasperación cómo la estrategia que viene desde el PAN nacional los condena a ser irrelevantes. Romero puede seguir hablando de recuperar la marca. El problema es que una marca que pierde todo el tiempo por preferir aislarse se termina convirtiéndose en una marca de derrota. Y las derrotas, cuando son muchas,
no solamente acaban con el presente, sino con el futuro del partido. El PRI, por otro lado, encabezado por Alito Moreno, tiene un diagnóstico un poquito más certero, una credibilidad mucho más precaria, porque Alito Moreno insiste con toda la razón del mundo en que divididos le están haciendo el trabajo a Morena. Ha repetido hasta el cansancio que una alianza entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano podría ganar al menos 12 de las 17 gubernaturas en disputa en el 2027 y de paso recuperar el equilibrio mínimo en el Congreso de la Unión. Después del triunfo que tuvo el PRI en Coahuila, utilizó los resultados para exhibir la debilidad del PAN y de Movimiento Ciudadano, para redoblar el llamado a la unidad. Dijo Alito, hay que pensar en México, no en cálculos partidistas. Hay que dejar de lado los egos. En términos estratégicos, el discurso de Alito Moreno es el más coherente que hemos escuchado desde las filas opositoras del país. El problema es que el mensajero tiene un lastre demasiado pesado. El PRI, por su parte, tiene décadas de corrupción, de clientelismo, de autoritarismo, una cultura política que muchos mexicanos asocian con muchísima razón a lo peor del pasado. Y no hay manera, ni Alito Moreno lo ha logrado, o no ha querido limpiar esa herencia. Él mismo tiene señalamientos, tiene carpetas de investigación, procesos que terminan con su autoridad moral, la cualquiera que pudiera tener, para predicar unidad y la renovación. Resulta difícil convencer a muchos sectores de que el PRI es la parte de la solución cuando su dirigente nacional aparece todo el tiempo salpicado por acusaciones de enriquecimiento ilícito y de otras irregularidades. El partido requiere mucho más que una operación política que sea eficaz. Requiere más que discursos de México primero. Necesita renovarse completamente, todos sus liderazgos, todas sus prácticas, toda su credibilidad. Mientras Alito está empujando alianzas con una insistencia correcta, la verdad. Mientras que Jorge Romero resiste con una pureza que es sumamente equivocada, Morena se está beneficiando cómodamente de la parálisis de la oposición. La oposición está discutiendo, se acusan entre ellos, se bloquean. El oficialismo gobierna con tranzas y está avanzando. Y entonces es cuando aparece Movimiento Ciudadano, ocupando el lugar más cómodo, más cínico, más dañino de todo el espectro, el del esquirol. Movimiento Ciudadano se presenta con un discurso que es impecable de una tercera vía. Dice ser la opción ciudadana, progresista, moderna, alejada tanto de los extremos de la 4T como de los vicios del PRI y del PAN. Habla de nuevos liderazgos, de emprendimiento, de derechos, de una política que está menos polarizada. En el discurso, en las redes, en los papeles, esta narrativa funciona. En el Congreso, la realidad es diferente. Porque allí en el Congreso, Movimiento Ciudadano ha funcionado frecuentemente como el comodín que el oficialismo necesita cuando los números no le alcanzan del todo. Apoyó el Plan B electoral impulsado por el gobierno de Sheinbaum. Ha respaldado las reformas de seguridad, las laborales, que son prioritarias para el oficialismo. Ha permitido que haya iniciativas clave que avancen con sus votos, mientras que al mismo tiempo mantiene un discurso crítico en entrevistas, en redes sociales y sus discursos. La operación de Movimiento Ciudadano es casi perfecto porque critican lo suficiente para no perder de todo esa aura de independencia y votan lo suficiente para no convertirse en un obstáculo real. No es un aliado formal como el Partido Verde o el Partido del Trabajo, que al menos tienen la honestidad de declararse parte del bloque oficialista. Es algo todavía más útil para la 4T. Es un partido que se declara independiente y alternativo, pero que en las votaciones decisivas se alinea lo justo para facilitar el avance del proyecto que está en el poder. La fuerza que tiene en Jalisco y en Nuevo León es innegable. Ahí están, gobiernan. Tiene una base territorial real, pero en muchos estados de la República no. Como en Coahuila, donde no pudo obtener ni siquiera el 6% de los votos. El comportamiento de Movimiento Ciudadano a nivel nacional lo convierte en un facilitador sofisticado nada más. Mientras que el PAN y el PRI se están desgastando en discusiones eternas sobre si aliarse o no, sobre la pureza del partido, sobre los egos y el relanzamiento de marcas. Movimiento Ciudadano está creciendo como una opción limpia
que le permite a algunos votantes, especialmente de ciudades jóvenes de clase media, sentirse opositores sin la necesidad de tener que confrontar realmente al poder. Pueden votar de color naranja, pueden sentirse modernos, diferentes y al mismo tiempo contribuir con esa representación legislativa a que las reformas del oficialismo estén avanzando. Y eso no es una estrategia de largo plazo de ninguna construcción alternativa, es complicidad. Es una complicidad que viene inmiscuida en un discurso de renovación política. La oposición, toda, en su conjunto, ha perdido el liderazgo político porque ha preferido administrarse a sí misma antes que disputar seriamente el país. Ha sido reactiva los últimos años en lugar de propositiva. Ha sido fragmentada en lugar de disciplinada, pero sobre todo ha sido incapaz de construir un proyecto de bienestar que sea tangible, que realmente compita con las transferencias de dinero directas a través de becas y pensiones y lo que gustes y mandes, y una narrativa emocional que está utilizando la cuarta transformación. Hablar de instituciones, de Estado de Derecho, de división de poderes es absolutamente necesario, pero es insuficiente, incluso hasta irritante para muchos, si ese discurso no se traduce a la vida de quien depende de una pensión, de una beca o de un apoyo mensual. La cuarta transformación hace ya mucho tiempo que comprendió el poder de lo concreto, de lo emocional. Y la oposición sigue atrapada en un lenguaje que está conectando con élites ilustradas, con sectores medios, pero que deja indiferentes y fríos a muchos segmentos de la población que sí perciben mejoras materiales porque les llegan 2,000 pesos, 3,000 pesos mensuales. Por más clientelares que estos sean, por más daño que le hagan al país, ellos no lo saben, no lo conocen, no conocen de la deuda, no conocen de los fracasos, no conocen de inversión. Ellos, ¿qué? A ellos denle dinero, punto. Y esa incapacidad que tienen el PRI y el PAN de conectar con las mayorías, sumada a las decisiones de aislamiento de Jorge Romero, al lastre histórico que tiene Alito Moreno, la baja credibilidad del PRI, al doble juego tan calculado de Movimiento Ciudadano y a la aparición de Somos México en el escenario de la política, eso nos deja explicar claramente por qué Morena sigue ganando a pesar de sus grietas evidentes. La oposición no solamente está perdiendo porque el adversario sea fuerte, pierde porque se ha dedicado a debilitarse a sí misma. Prefiere utilizar sus banderas de pureza, los cálculos de control, los discursos de tercera vía antes que la disciplina. Mientras tanto, la cuarta transformación desde lejos está observando, está administrando y va avanzando. Cada ego opositor, cada negativa a sumar, cada voto de alineamiento del esquirol naranja es un ladrillo más en el edificio de la hegemonía oficialista. La oposición no necesita que Morena la derrote, se está derrotando sola. Y lo está haciendo con una eficiencia que resulta admirable si es que no fuera tan trágica para el país.